La construcción de una línea de alta velocidad aledaña ha provocado la caída de una grúa sobre un tren en marcha al norte de Bangkok, la capital de Tailandia, dejando 22 muertos y 87 heridos. El aumento de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se refleja en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la incautación de un petrolero ruso y el empleo por parte de Rusia de los misiles Oreshnik en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado sobre las opciones que tiene sobre la mesa mientras valora si ordenar una respuesta militar contra el gobierno iraní. Una grúa se ha desplomado este miércoles sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, causando al menos 22 muertos y cerca de 80 heridos, según las autoridades locales del reino sudasiático. El tren accidentado circulaba entre la capital tailandesa y el norte del país, con 195 personas a bordo, según Ferrocarriles Estatales de Tailandia, el operador nacional. La grúa, utilizada para la construcción de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad, se desplomó justo cuando el tren pasaba y lo hizo descarrilar alrededor de las 9 de la mañana, hora tailandesa, y en torno a las 3 de la madrugada del horario central europeo. El accidente se produjo en la provincia de Nakhon Ratchasima, al norte de Bangkok. Según varios testigos, el vagón afectado quedó partido en dos. Casi 3 horas después del accidente, los rescatistas lograron extraer a todas las víctimas de entre los restos del convoy. El viceprimer ministro y ministro de Transportes de Tailandia ha ordenado una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. El gobierno venezolano ha asegurado que liberará próximamente a unos 400 presos políticos, en palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El también hermano de la presidenta interina ha prometido que la lista de presos se hará pública. Sin embargo, las organizaciones de presos políticos y la oposición dudan de sus palabras, ya que el régimen chavista estima en 116 la cifra de excarcelados hasta el momento, mientras que las ONGs han verificado las liberaciones actuales entre 56 y 76 personas. Uno de los perfiles liberados en las últimas horas es el de Sofía Sahagún, activista hispano-venezolana recluida desde octubre de 2024 y que el martes ya volaba rumbo a Madrid. Él fue torturado. En el momento de su aprehensión, él fue torturado en el Dijesil, en Boleita. Él fue torturado. Él me contó, claro, son cosas muy fuertes, pero él fue torturado y a raíz de esa tortura, mi hijo con 30 años ahorita, 23 tenía en ese momento, sufre de la tensión. Edilson Torres, de 51 años, no consiguió sobrevivir por muy poco a su liberación. El régimen de Maduro lo encarceló a él y a su familia el pasado mes de diciembre. Solo 2 días antes de la liberación colectiva, este policía caraqueño fallecía de un infarto en su celda. Cientos de personas se congregaron en el cuartel conocido como Zona 7 para homenajearle. Aquí estoy, al lado de la tumba de mi yerno, con mucho pesar, sabiendo que mis nietos y mi hija no lo volverán a ver más por ahora, pero esperando en el Señor que se haga justicia. Más de 800 presos políticos se encuentran detenidos en estos momentos en Venezuela. El martes se realizaron manifestaciones en todo el país para exigir su liberación, con partidarios del presidente Maduro también saliendo a las calles para pedir el regreso de su líder, quien está siendo enjuzgado en Nueva York junto a su mujer. El hijo del jefe del Estado, Nicolás Maduro Guerra, realizó un discurso ante los simpatizantes chavistas. Guerra afirma que secuestrar a un presidente que ha sido elegido 3 veces supone una violación del derecho internacional. Es el sueño de miles de familiares de presos políticos en Venezuela. Por fin abrazar a sus seres queridos tras meses o años de incertidumbre y angustia. Desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno interino venezolano anunció la liberación de un número importante de presos políticos, muchas familias han recuperado la esperanza. Entre ellas, Verónica Noya, familiar de 4 presos aún encarcelados, ahora confía en que pronto podrá reencontrarse con su esposo y su hermano en libertad. Capitán Antonio Sequea y yo tenemos 3 hijos menores de edad que tienen 3 años y 8 meses sin saber de su papá, sin escucharle la voz, sin verlo. Lo mismo mi madre con mi hermano Fernando Noya, lo cual nos ha generado mucha angustia, mucha preocupación, porque no sabemos realmente cuáles son las condiciones reales de ellos.
La oposición venezolana y varias ONG aseguran que las excarcelaciones son menos de las anunciadas por el gobierno. Hasta ahora solo se han verificado entre 56 y 76 liberaciones, una cifra muy inferior a los cerca de 800 detenidos que continúan encarcelados. Ha llegado el momento de que para que suceda esta transición en Venezuela, tienen que ser liberados primeramente todos los presos políticos. Son vidas humanas que tienen años, ya muchos, en condiciones realmente preocupantes. Lo que está sucediendo dentro del rodeo es algo que no tiene nombre, es algo preocupante. Muchos han bajado de peso. Esa incomunicación durante tantos meses puede traer consecuencias psicológicas y eso nos preocupa a todas las familias de los que tenemos presos políticos allí, ¿no? En las protestas contra el gobierno de Donald Trump, los agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y rociaron irritantes oculares a los activistas este martes en Minneapolis. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, varios estudiantes abandonaron sus clases para protestar contra las agresivas redadas migratorias. La tensión social sigue en ebullición tras cumplirse 6 días desde que René Good murió por un disparo en la cabeza mientras conducía su vehículo. En las calles, los ciudadanos utilizan silbatos naranjas para alertar sobre la presencia de agentes armados en vehículos camuflados. El impacto del fallecimiento de Good ha provocado tensiones en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Al menos 5 fiscales han dimitido ante la controversia por cómo el Departamento de Justicia está manejando la investigación. Entre los que abandonaron su cargo figura el primer asistente del fiscal federal, Joe Thompson. Aunque un funcionario de justicia afirmó que no hay base para una investigación de derechos civiles, la oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han cuestionado la versión oficial de defensa propia basándose en los vídeos del incidente. Ante la promesa de seguridad nacional de enviar a más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota, el estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul han demandado a la administración de Donald Trump para frenar la escalada. Según la demanda, el gobierno viola la primera enmienda al ensañarse con un estado progresista. Mientras la información circula por internet y redes sociales, las autoridades locales piden a los ciudadanos compartir cualquier prueba visual, dado que los federales se niegan a colaborar con las investigaciones estatales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a seguir protestando en una publicación en redes sociales en la que escribió que la ayuda está en camino. La declaración de Trump se produce pocos días después de que afirmara que Teherán quería negociar con Washington. Ahora, Trump ha dicho que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. El presidente estadounidense ha advertido en repetidas ocasiones que Washington podría emprender acciones militares si determina que Teherán está utilizando fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha declarado que prefiere resolver la cuestión mediante el diálogo. We have been talking to everybody in the region constantly on how to de-escalate. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. Irán ha advertido de que el ejército estadounidense e Israel serían objetivos legítimos si Washington utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes iraníes, y el gobierno de la República Islámica ha respondido que defenderán el país hasta la última gota de sangre. Según un grupo de derechos humanos, más de 2.000 personas han muerto en la represión de las manifestaciones en todo el país. Estados Unidos ha acusado a Rusia de una escalada peligrosa e inexplicable de su guerra en Ucrania. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad celebrada el lunes, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas destacó el lanzamiento por parte de Rusia del misil hipersónico Oreshnik, que Moscú ha utilizado por segunda vez en lo que ha sido considerado como una advertencia ante la Alianza Atlántica. Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Oreshnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. La reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue convocada por Ucrania tras el bombardeo ruso masivo de la noche del jueves pasado.
El ataque coincidió con un enfriamiento de las relaciones entre Moscú y Washington. Rusia condenó la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero en el Atlántico Norte la semana pasada. Además, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que está de acuerdo con implementar un nuevo paquete de sanciones destinadas a frenar económicamente a Rusia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acogerán una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca el miércoles. La esperada reunión se produce en un momento en el que crece la preocupación por el deseo del presidente estadounidense Donald Trump de hacerse con el control de la isla ártica. Durante una rueda de prensa previa a la reunión, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, subrayaron que Groenlandia no está a la venta. Vores mål og ønske er fortsat fredelig dialog baseret på samarbejde, med respekt for vores konstitutionelle placering, folkeretten og vores ret til vores eget land og vores ret til vores selvbestemmelse. Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Trump ha insistido repetidamente en este tema y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió posteriormente que la toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN. Cuando se le pidió que comentara la situación en el Foro Global de Europa celebrado el martes en el Parlamento Europeo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que no era su función intervenir en las discusiones entre aliados. En su lugar, redirigió la pregunta para hacer hincapié en la necesidad de proteger el Ártico, lo que, según él, involucraba a toda la alianza.